Buenas tardes, mi nombre es Lizeth Carolina Rodríguez Amarripa y yo les voy a comenzar a hablar sobre nuestra línea de investigación que es análisis de los factores relacionados con la mortalidad en la sepsis tardía. Comenzando pues con nuestra introducción, pues tenemos que la sepsis representa en la actualidad un problema emergente en la salud. Los consensos alcanzados sobre la definición de sepsis y sus complicaciones asociadas han permitido establecer con mayor precisión la magnitud del problema. La edad avanzada se asocia con mayor vulnerabilidad a la infección debido principalmente a los cambios fisiológicos relacionados pues, con el envejecimiento, así como con una mayor frecuencia de enfermedad crónica. La sepsis severa fue definida por una conferencia de consenso como el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica asociada a infección que cursa con una disfunción aguda de un órgano, hipoperfusión o hipotensión. Su prevalencia en la unidad de cuidados intensivos varía entre 5 y 19%. Estudios recientes han revelado que ocurren más de 750,000 nuevos casos por año en Estados Unidos de América, con una tasa del orden de 300 sobre cada 100,000 habitantes por año. Estas tasas son pues superiores a lo que es la insuficiencia cardíaca y otras patologías tan importantes como cáncer de mama, cáncer de colon y SIDA. La sepsis grave es la primera causa de muerte en la unidad de cuidados intensivos no coronaria, con una tasa de mortalidad del 20 al 65%. Y lo que es la mortalidad anual atribuye a sepsis grave es de 135,000 casos en Europa y superior a 200,000 casos en Estados Unidos pues, de América. Como consecuencia de los cambios demográficos experimentados por la población, el aumento de la prevalencia de patologías crónicas, así como aquellos componentes de inmunidad, la mayor utilización de tecnología invasiva y la emergencia creciente de lo que es resistencia a terapias antibióticas, se estima que la incidencia de sepsis se incrementará aproximadamente 1.5 por año. El objetivo general de esta investigación es identificar y definir los factores relacionados con la mortalidad en la sepsis tardía que están más presentes en nuestro entorno y aquellos factores preventivos que tienen un papel destacado en lo que es aparición de sepsis. En cuanto a lo que es descripción y diseño de este estudio, pues bueno, la presente investigación es de tipo narrativo con un enfoque de revisión bibliográfica, tiene una finalidad de estudio analítico. Para ese estudio se utilizó una estrategia de búsqueda de un enfoque de 24 documentos de carácter científico relacionados pues, con lo que es la investigación en curso, de los cuales contienen conocimiento crítico que pues se supone, o bueno, suponen una aportación determinante para lo que es la problemática. Dentro de las bases de datos utilizadas se encuentra Ovid, ClinicalCare, Sci-Hub, PubMed, Elsevier, Medigraphic, entre otros. También se utilizaron artículos de asociaciones como la OMS y estudios como Pitted, Chelury, Pearl, Bates, Sayes, Angus, entre otros. No se enfocará a ser experimental ni se tendrá un grupo de control. La secuencia temporal utilizada fue longitudinal con carácter retrospectivo y pues bueno, esta revisión bibliográfica es de tipo evaluativa ya que pues trata de responder una pregunta clínica basándose en lo que es la evidencia científica. Hola, mi nombre es Jennifer Rodríguez Peinado de octavo C y voy a continuar hablando con la metodología de la investigación. Los artículos con un título enfocado a temas distintos al objetivo de este estudio fueron eliminados de la búsqueda de la base de datos. También se eliminaron artículos que estaban repetidos y posteriormente se leyó el resumen de los documentos para verificar que cumplieran con los criterios de inclusión, esto con la finalidad de obtener únicamente artículos con la utilidad necesaria para la revisión del tema. Dentro de los criterios de inclusión tenemos los artículos de revisión bibliográfica, artículos relacionados directamente con el tema de la investigación, que es análisis de los factores relacionados con la mortalidad en la sepsis tardía, artículos enfocados con un criterio geográfico de Latinoamérica y Europa, estudios basados tanto en hombres como en mujeres, artículos tanto en español como en inglés y artículos con enfoque observacional, además de que cumplieran con una escala Pedro de 6 a 11 y artículos con un criterio temporal de 2015 a la fecha reciente. Dentro de los criterios de exclusión
Tenemos artículos repetidos, artículos con criterio geográfico que no fuera Latinoamérica y Europa, artículos que no fuesen en español o inglés, artículos que contaran con una escala Pedro de 5 o menos y artículos anteriores al año 2013. La identificación de estudios se realizó mediante una búsqueda en bases de datos electrónicas y en una segunda fase de selección específica. Se evalúa además la calidad metodológica de cada artículo con la finalidad de excluir los estudios de calidad irregular y pues la mala. Para dicha evaluación se utilizó la escala Pedro en español, la cual tiene una puntuación máxima de 11. Dentro de los resultados, todos los datos que se presentan son resultados de los estudios revisados, como variables demográficas y aquellas que definen la gravedad al ingreso. Tenemos la edad, que se presentó una media de 63 años, distribución por sexos, que correspondió a un 56% de hombres frente a un 44% de mujeres, y la estancia en la unidad de cuidados intensivos, que fue de 7 días, y la hospitalaria de 20 días. Respecto a la situación clínica de los pacientes en el momento del ingreso, cerca del 22% presentaba un síndrome séptico, el 32% una sepsis grave y el 46% se encontraba en una situación de shock séptico. La escala Apache 2, realizada en las primeras 24 horas de ingreso, presentaba en su mayoría valores de 18. En los análisis de las comorbilidades, los pacientes presentaban insuficiencia renal crónica terminal en un porcentaje del 4%, cirrosis hepática en un 5%, insuficiencia cardíaca congestiva también del 5%, cuadros de sepsis en los últimos 10 años de un 9%, enfermedad pulmonar obstructiva crónica del 10%, alcoholismo 10%, neoplasias 12%, inmunosupresión 14%, tabaquismo 15% y diabetes mellitus del 23%. Las características de la sepsis fueron que en el 36% de los pacientes la sepsis tuvo un origen nosocomial, en el 98% se presentó un solo foco clínico y en el 2% se presentaron dos posibles focos clínicos. Cerca del 32% de los pacientes presentó bacteriemia documentada por al menos un hemocultivo positivo en las primeras 48 horas después del ingreso. Dentro del porcentaje de hemocultivos positivos, el 15% fueron por bacterias gram negativas, el 11% gram positivos, el 3% fue polimicrobiana, en el 2% se aislaron hongos y en el 0.4% fueron microorganismos anaerobios. El germen más frecuente aislado en el hemocultivo fue con un 9% Escherichia coli, con un 4% Streptococcus pneumoniae, con 3% Staphylococcus aureus meticillin sensible, con 1% Staphylococcus aureus meticillin resistente y con 1% el Staphylococcus epidermidis y la Klebsiella pneumoniae. La mayoría de los pacientes presentaba un foco microbiológicamente definido, entre los cuales el 24% fue un foco abdominal, el 10% un foco respiratorio, el 7% un foco urológico, en el 6% fueron partes blandas y el 4% en el catéter intravascular. En cuanto a la conclusión de este protocolo, con base a la bibliografía revisada durante la elaboración de este proyecto, podemos mencionar que el impacto de la edad por sí sola como factor de riesgo independiente para presentar una mayor morbilidad en los pacientes mayores de 65 años con un choque séptico se observa uniformemente en las investigaciones epidemiológicas. La severidad de la enfermedad es uno de los factores más importantes que determinan la sobrevivencia en la unidad de cuidados intensivos y las diferentes escalas que predicen resultados tienen un incremento lineal en la edad y el riesgo de la muerte. Se ha documentado que la mortalidad en la unidad de cuidados intensivos está relacionada significativamente con el fallo de órganos y esta es la razón por la cual las escalas de gravedad mantienen una línea paralela con malos resultados. En comparación con pacientes más jóvenes, los mayores de 65 años están más propensos a tener comorbilidades subyacentes, por ejemplo, cuando se tiene una mayor incidencia de comorbilidades como diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial sistémica, enfermedad renal crónica, alguna cardiopatía o algún proceso hemato-oncológico. El origen de la infección más frecuente fue el foco abdominal, tanto en los pacientes menores de 65 años como en los mayores a esta edad, con una diferencia estadísticamente significativa.
Las complicaciones y la mortalidad postoperatoria se incrementan en pacientes mayores sometidos a una cirugía y no es poco común que el choque séptico como condicionante del evento quirúrgico.